¿Sabías que podría darse un momento en la historia del universo en que toda civilización inteligente termine desapareciendo antes de que podamos detectarla? Sí, así de cruel es el cosmos. Hoy vamos a hablar del gran filtro, y créeme, lo que vas a escuchar hará que mires al cielo con un escalofrío distinto. Pero antes de que el universo se vuelva aún más aterrador, suscríbete y activa la campanita. Sí, lo sé, te prometo que esto vale más que cualquier serie de ciencia ficción. El gran filtro. Ese concepto que suena a película de terror espacial, pero que en realidad es la teoría más lógica y aterradora que tenemos sobre la vida inteligente en el universo. Básicamente dice esto: si miras alrededor, el universo es enorme, y si la vida fuera fácil de crear, ya habríamos visto signos de otras civilizaciones. Pero no, nada. Silencio. Vacío. Y ahí está lo macabro. Quizá el gran filtro no esté enfrente, sino detrás de nosotros. Es decir, nosotros ya pasamos la parte más difícil, o aún peor, estamos a punto de encontrarnos con ella. Qué momento tan incómodo para estar vivo, ¿verdad? Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Suscribirse no es solo un clic, es unirte a la comunidad de quienes quieren saber la verdad antes de que sea demasiado tarde. Y sí, te aseguro, este vídeo es solo el principio. Ahora, vamos al meollo del asunto, la famosa paradoja de Fermi. En palabras sencillas, si hay civilizaciones inteligentes en el universo, ¿dónde están todas? La Vía Láctea tiene más de 100.000 millones de estrellas. Muchos de esos sistemas tienen planetas que podrían albergar vida. Y aún así, silencio absoluto. Algunas personas dicen, bueno, quizá están demasiado lejos. Sí, claro. O quizá no hay nadie ahí. ¿Y si el gran filtro ya les pasó factura? Eso significaría que, estadísticamente, la mayoría de las civilizaciones no sobreviven lo suficiente para ser detectadas. Y sí, eso nos incluye a nosotros, si no tenemos cuidado. Entonces, ¿dónde está el filtro? Puede que ya lo hayamos pasado, o no. Algunos científicos creen que los pasos más difíciles ya quedaron atrás: la aparición de vida unicelular, la transición a organismos multicelulares y la inteligencia compleja. Pero ojo, esto no nos hace inmunes. Que hayamos sobrevivido hasta aquí no significa que estemos a salvo. De hecho, podría ser una cruel trampa. Pasamos los filtros naturales, y ahora nos enfrentamos a los filtros tecnológicos. Ese es el verdadero peligro. Porque aquí viene lo terrorífico. El gran filtro podría estar justo delante de nosotros. La tecnología. Piensa en esto. Un pequeño error en la manipulación genética, una guerra nuclear, o incluso una inteligencia artificial fuera de control. En cuestión de años, todo podría desaparecer. Y nadie vendría a salvarnos, nadie. La ironía es brutal. Hemos pasado millones de años sobreviviendo a la naturaleza. Y ahora, podríamos ser nuestros propios verdugos. Algunos dirán, pero, ¿y los alienígenas? Aquí está lo insólito. Si la mayoría de civilizaciones no sobreviven, es probable que nunca los veamos. O lo que veamos sean señales muy antiguas, señales de un mundo que ya no existe. Cada luz parpadeante en el espacio podría ser un recuerdo, un fantasma de alguien que ya fue eliminado por su propio gran filtro. Y nosotros, con nuestra arrogancia tecnológica, podríamos ser los siguientes en la lista. Pero no todo está perdido. Hay cosas que podemos hacer para esquivar ese filtro. Cooperación global, ética tecnológica, regulación de inteligencia artificial, proteger nuestro planeta y, sobre todo, reconocer que no somos invencibles. El universo no es tu amigo, no es tu enemigo tampoco, solo es indiferente.
Y si queremos sobrevivir, tenemos que jugar con esa indiferencia, no contra ella. Así que la próxima vez que mires el cielo estrellado, recuerda esto: el silencio no es ausencia, es advertencia. Cada estrella podría haber tenido vida, y cada una de esas vidas podría haber sido barrida por el gran filtro. Y nosotros, aquí, todavía respirando, todavía vivos, somos la excepción. Por ahora. Pero la historia del universo no espera a nadie. Y si queremos estar aquí mañana, tenemos que pensar, actuar y sobrevivir antes de que el filtro nos alcance. Si este viaje te ha abierto los ojos, dale a me gusta, comparte y suscríbete. Aquí seguimos, desenterrando los secretos más inquietantes del cosmos, y créeme, lo peor no es lo que no sabemos, es lo que pensamos que sabemos.